Vamos a estudiar ahora la defensa Tarrasch, que consiste en el temprano avance del peón a la casilla C5 por parte de las negras, creando una gran tensión en el centro, en la temprana fase de la partida. Esta defensa actualmente no se emplea mucho, ha caído un poco en desuso, posiblemente porque las negras casi inmediatamente se crean algún defecto estructural en su posición. No obstante, el juego dinámico de sus piezas le permite a veces conseguir una partida satisfactoria. La jugada más ambiciosa de las blancas es la captura en D5, y ahora podría parecer que las blancas simplemente pueden ganar un peón, capturando en C5 y luego en D5, pero las negras cuentan con la jugada intermedia D4, expulsando al caballo, y tras caballo E4, entre otras posibilidades, pueden simplemente recuperar el peón de esta manera. Entonces caballo F3 es la jugada más apropiada para las blancas. Este es un momento importante porque las negras, deben jugar los caballos a 3 alfil, pero deben tener cuidado con qué caballo desarrollar primero. Es importante para ellas jugar el caballo a C6, porque en caso de caballo F6, las blancas pueden jugar alfil G5 y luego E3, consiguiendo una posición superior. De esta manera, contra alfil G5, las negras pueden jugar simplemente alfil E7 y tienen más chances de igualar la partida. Aquí las blancas tienen muchos sistemas a su disposición para optar. Vamos a recomendar el sistema principal, que es el que fiancheta el alfil, porque desde G2 el alfil de las blancas va a estar siempre presionando en el centro de las negras, en concreto en el punto D5. Las negras juegan caballo F6 y las blancas alfil G2. La mejor jugada de las negras ahora es alfil E7 y tras ambos enroques se llega a la posición más normal de la variante, donde vamos a estudiar también la jugada principal, que es la temprana salida del alfil a G5, desde donde presiona la posición del caballo de F6 y crea inmediatas dificultades a las negras, que tienen que tomar una decisión ahora mismo. Vamos a ver, por ejemplo, que ya podemos considerar el cambio en F6 seguido de la captura del peón en C5, ya que el alfil de las negras se desviaría de la defensa de este peón. Otra posibilidad importante también es peón por C5. Aquí las negras tienen tres posibilidades principales y van a surgir estructuras de peones diferentes. Muchas veces las negras se quedan con el peón dama aislado tras los cambios de los peones C y D, y eso nos va a permitir estudiar más adelante esta estructura. Y muchas veces también las negras se quedan con los peones colgantes, ya que tras el cambio en D4, luego el caballo de las blancas cambia al caballo negro en C6 y quedan los llamados peones colgantes, que veremos también más adelante. Es decir que esta apertura nos permitirá adentrarnos en el estudio de dos estructuras muy importantes que podemos ver desde el punto de vista estratégico y también
podemos analizar algunos finales. Hay tres jugadas posibles para las negras en esta posición. Una de ellas es alfil e6, la otra es peón por d4, que veremos más adelante, y es la jugada principal, pero vamos a centrarnos en un principio en el movimiento c4, que es el único que hace que las negras no tengan ni el peón dama aislado ni los peones colgantes. En tal caso, los defectos de la posición del negro se ven en la posición del peón en d5, que vemos que es un poco débil, ya que varias piezas de blanco coinciden en su ataque, y además el alfil en g5 puede eliminar a uno de los defensores de este peón. Además, las blancas pueden atacar la estructura central de peones de las negras de dos maneras. Una de ellas es preparando el avance e4, con lo cual podrían conseguir un peón pasado, el peón d pasado, tras el cambio de el peón d por el peón e de las blancas. Y en algunos casos el peón de c4 puede quedar un tanto débil también. Y otra de las ideas, y más común que el golpe e4, es atacar los peones negros mediante el avance b3. Entonces, si nosotros conseguimos el cambio de los peones, tendremos que las negras quedarán con el peón en d5 aislado, y además perderán la mayoría de peones en el flanco de dama que tienen, ya que una de las ideas principales de las negras es poder avanzar los peones, y si llegan a tener los peones en b4 y en c4, entonces tendrán mucha ventaja de espacio en el flanco de dama y generalmente buenas posibilidades de contrajuego. En esta posición el blanco tiene varias alternativas. Una de ellas es el salto inmediato del caballo a e5. Las negras no pueden cambiar en e5 en buenas condiciones, ya que perderían el peón de d5 más adelante. Por lo tanto juegan alfil e6, y ahora las blancas a veces cambian en c6, o bien juegan f4, haciéndose fuertes en e5, y más adelante o bien presionan con b3, o bien juegan el peón a e3, e incluso a veces cambian en f6 y avanzan sus peones en el flanco del rey. Otra idea es cambiar en c6 y jugar b3 inmediatamente. Y el juego suele seguir de esta manera. Si las negras cambian en b3, tendremos un peón en c6 que puede quedar retrasado en una columna abierta, y la casilla c5 a favor de las blancas. Otra posibilidad es b3, que también lleva algunas complicaciones tras dama a5. Pero vamos a proponer una manera bastante original de jugar, que no se ha practicado mucho, pero que creo que es muy efectiva, que es comenzar con el movimiento e3. De esta manera nosotros estamos reforzando nuestra posición central, y esto nos va a permitir a veces jugar el caballo a la casilla d2 para aumentar la presión sobre el peón de d5 y además para apoyar el avance b3. En caso de que las negras jueguen ahora h6, podemos cambiar en f6
y tras B3 vamos a tener mejor posición ya que tenemos una fuerte presión en D5. Tras dama A5 podemos jugar simplemente torre C1 y las negras tienen algunas dificultades. Podemos observar que no pueden jugar el peón a B5 ahora debido a que el peón de D5 se encuentra en el aire. Y en caso de cambiar en B3 tienen serias dificultades para defender el peón de D5, que puede ser atacado además una vez más con el alfil. Observemos que el movimiento alfil E6 no es adecuado debido a dama por B7. El mejor movimiento de las negras en esta posición es alfil E6, ocupándose inmediatamente de la defensa de su peón de D5. Y en tal caso, propongo este movimiento, cuya idea es, por un lado, permitir que el alfil presione en el punto D5 con mucha fuerza, y además las blancas están apoyando el avance B3 con su caballo, lo cual puede ser útil. Y un pequeño detalle táctico también que vamos a tener que mencionar, que cuando avanza el peón B de las negras y se producen cambios, a veces es posible la jugada táctica caballo por C4. Esto puede darse tanto porque el caballo de C6 quede indefenso debido al avance del peón B de las negras, o también puede darse porque tras caballo por C4 podemos continuar a veces con el movimiento D5, con un doble ataque a las piezas del negro. Naturalmente, antes de jugar caballo por C4 tenemos que revisar muy bien que este movimiento es posible y calcular con precisión todas las variantes importantes. Vamos a ver las posibilidades de las negras tras caballo D2. Una alternativa es caballo D7 con idea de, tras el cambio de alfiles, el peón de D5 vuelve a estar defendido. Pero tras B3 las posibilidades de las blancas son superiores, ya que las negras no llegan a tiempo a jugar B5, con lo cual están forzadas a cambiar tarde o temprano en B3, y las blancas tienen ventaja y pueden cambiar aquí con la dama y también con el caballo. Otra alternativa es H6, ganando la pareja de alfiles, pero como vimos, tras B3 las blancas tienen ventaja. Imaginemos que las negras cambian ahora y tenemos un doble ataque sobre los peones de las negras que están en dificultades inmediatamente. Por último, veamos la continuación de una partida. Tras dama A5, que es una jugada muy interesante porque puede permitir el avance del peón a B5 en muchos casos, así como evita el movimiento B3 debido a que el caballo de las blancas quedaría indefenso en la casilla C3. Las blancas jugaron simplemente A3. Y esta jugada es muy interesante porque las blancas pueden considerar a continuación el movimiento B4, expulsando, según el caso, a la dama de las negras, o bien tras peón por peón podrían retomar con el peón en la casilla B3. Vamos a ver cómo sigue la partida. Jugaron H6 y tras el cambio, otra jugada muy interesante, dama H5. Como vemos,
La idea principal es el ataque al peón de D5. Y además las negras deben tener mucho cuidado porque se puede dar una clavada en la quinta horizontal gracias a la posición de las damas. Es decir, que el movimiento natural caballo E7 no es posible debido a caballo por C4. Ahí tenemos un ejemplo de la utilización del caballo en D2, que como explicamos a veces nos podía permitir prácticamente capturar el peón de C4. Por lo tanto, las negras no pueden mover el caballo, ya que está defendiendo la dama de A5 y jugaron torre D8. Pero tras torre FC1, obsérvese, la torre defiende el caballo y ya está todo preparado para atacar la estructura central de las negras con el movimiento B3. Es muy importante traer la torre de C, de F a C1, para que la torre de A defienda el peón de A3, que va a quedar indefenso tras el avance del peón B. Tras la jugada torre de 6, las blancas jugaron B3, muy acertadamente, y tras B5, A4, y como podemos ver, las negras no están en condiciones de defender sus peones en el flanco de dama, y claramente van a tener que estropear su posición, lo cual va a dejar a las blancas con ventaja. También tenemos que notar que si bien las negras tienen la pareja de alfiles aquí, el alfil de F6 no es una pieza muy buena y muy efectiva porque está chocando contra el peón de D4 de las blancas, que está muy bien defendido, con lo cual es una pieza bastante pasiva. Tras A4, las negras tienen muchos problemas. Si cambian en B3, las blancas podrían retomar con el caballo en B3 y después con el caballo en B5. A6 no es posible ahora debido a la posición de la dama de las negras, y las blancas podrían jugar simplemente peón por B5. Y en caso de peón por A4, las blancas podrían capturar en A4 o bien capturar primero en C4 y luego en A4 con muchísima ventaja posicional. Vamos ahora a estudiar las otras posibilidades de las negras tras el movimiento alfil G5.